hablar del pastor y las comunicaciones es importante, hablar del pastor y como comunicador es importante mirar la historia de cómo la comunicación se va corriendo, se va trabajando. Me parece que es determinante y qué bueno que hoy el buen amigo y el pastor Jesús Rivera, el reverendo Jesús Rivera, está con nosotros, gerente de 104.1 Redentor. Pastor, bienvenido nuevamente aquí a Terto Hablemos. ¿Cómo estás? Saludos, Pastor Semidey. Bien, tomando el café porque tú sabes lo que dice el último texto, ¿verdad? Que dice que sin café es imposible agradar a Dios. Fíjate, ese no lo había visto, no lo había leído, así que es bueno amarrarlo. Lo voy a amarrar a mi corazón ese pasaje bíblico. Qué bueno, pastor. Qué bueno. Y saludos a los que están tomando café, a los hermanos y hermanas que nos están viendo, pastores y pastoras, que deben de estar tomando café en este momento, desayunando. Buen provecho a los que están desayunando también. Así que desayune y tome su cafecito o chocolate. Estoy tratando de recordar porque sé que fue un líder conciliar, un líder de la iglesia reciente, pero no puedo recordar quién fue el que acuñó esa frase. Pero aquí estamos, porque la verdad es que hay que estar contentos y hay que estar despiertos. Así que aquí estamos en esta hora para estar contigo un tiempito sobre este tema, continuar hablando sobre este tema de las comunicaciones, la historia un poco de las comunicaciones cristianas y esa aportación de las comunicaciones cristianas a la labor de la iglesia, al ministerio, la razón de ser, ¿verdad? La proclamación del evangelio que es tan importante. Fíjate, pues, Pastor Semidey, que la semana pasada estábamos hablando de el azteca, el evangelista Francisco Olazábal, así es. Que fue un hombre muy conocido en el mundo a través de ese ministerio pentecostal. Y hay una nota un poco triste de la vida del azteca, hermano, del pastor Francisco Olazábal, y fue su muerte. Francisco Olazábal murió joven, murió a los 30 y pico de años en un accidente de tránsito. Ese jovencito, hermano mío. Sí, murió joven, murió 30 y pico, 40 años. Wow. En un accidente de tránsito en los Estados Unidos. Fue muy triste ese hecho, ¿verdad? De que un hombre que Dios lo está usando de esa manera y que estaba haciendo un trabajo así para la gloria de Dios, pues. Ya se han muerto varios predicadores, pastor. Han muerto varios. Por ejemplo, David Wilkerson también muere en un accidente de tránsito. Y posiblemente otros más que de alguna manera interesante han muerto en accidentes de tránsito. Mira, me dice por acá el pastor Ricardo Acevedo Cabán que esa frase la utiliza mucho el pastor Iván de la Torre, eso del café. Iván de la Torre, saludos al pastor Iván de la Torre y saludos al hermano que nos está. De hecho, aprovecho, pastor, y te interrumpo para poderle decir a nuestra audiencia, ustedes saben que el pastor Iván de la Torre es nuestro invitado de los jueves a las 7:10 de la mañana, y en este momento le pido que oremos por él. Su hermano menor falleció, y ciertamente ha sido un golpe muy duro para esta familia, así que cuando ustedes estén orando, mis queridos hermanos, oren por el pastor Iván de la Torre, que es el superintendente de la Iglesia de Asamblea de Dios en Puerto Rico, que en este momento está experimentando una profunda pérdida y un profundo dolor ante el sensible fallecimiento de su hermano menor. Wow, no sabía, así que ¿No lo sabía, pastor? No lo sabía, ¿no? Sí, ayer hablé con él, lo llamé, pero sé que está envuelto en todo esto, me escribió, yo le escribí, lo hemos estado por mensaje de texto, y sí, ha sido muy doloroso por demás. Muy bien, así que nuestras oraciones con el pastor Iván de la Torre, un amigo. Fíjate, la semana pasada, como decíamos, estábamos hablando sobre este tiempo del predicador Francisco Olazábal en Puerto Rico y la cobertura radial y de medios que recibió, que fue poderosa y que eso dio un impacto poderoso a la campaña, no tan solo en el área de Río Piedras, donde se celebró la campaña más poderosa, donde montaron una carpa, sino a todo Puerto Rico. Esto fue para el año 1933. Y habíamos dicho que muchas iglesias, concilios y organizaciones eclesiásticos surgieron y recibieron un poderoso impacto
para sus ejecutorios posteriores en este proceso de este avivamiento, porque esto se conoce como el avivamiento de los años 30 en Puerto Rico, esto está en la historia. Y uno de los movimientos que más recibió ese impacto, obviamente aparte del pentecostalismo, pues fue el movimiento de las iglesias discípulos de Cristo en Puerto Rico. El historiador que estamos citando, Roberto Domínguez, cita al pastor reverendo Herminio Narváez, padre, ¿verdad? Pastor de los discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y Herminio Narváez dice que tan pronto se inició la campaña del reverendo Olazaba, nosotros, los discípulos de Cristo, unimos todo nuestro esfuerzo para respaldarla, ya que esta campaña, por el auge y difusión y propaganda que se le dio en presencia radial del país, vino a ayudar en una forma tanto directa como indirecta a nuestro movimiento. O sea, él hablando sobre los discípulos de Cristo, que estaba experimentando un avivamiento espiritual en aquellos días. Cientos de hermanos se movilizaban cada noche para transportar enfermos a la campaña. Sabes que no había tampoco los medios de comunicación, de transportación, ¿verdad? Tan poderosos. Así que los hermanos que tenían sus vehículos se movían y buscaban para llevar los enfermos, traer los enfermos a Río Piedra para esta campaña. Dice que la alegría de poder celebrar los resultados y beneficios de estos avivamientos en nuestra isla están enmarcados en una historia y tradición de muchos años y de grandes acontecimientos. Así que esa fue una campaña muy poderosa que trajo mucho impacto a nuestro país. Aprovechando aquí la coyuntura para hablar de estos movimientos y estas denominaciones que llamamos históricas, ¿verdad? Porque fueron de las primeras que llegaron a Puerto Rico, llegaron en 1898. Las sociedades misioneras de los principales concilios de las iglesias protestantes norteamericanas fueron otro de esos momentos históricos y trascendentales en el contexto de la iglesia puertorriqueña. Sabe que se dice que lo que sucedió fue que cuando los americanos llegaron a Puerto Rico, ¿verdad? En el 1898, ya pues los grandes concilios evangélicos ya estaban establecidos en los Estados Unidos. Los discípulos de Cristo, los bautistas, los presbiterianos, los evangélicos unidos, todos esos concilios metodistas, ya todos esos concilios estaban formados en los Estados Unidos, y se dice que hubo una reunión con los directores de misiones de cada uno de esos movimientos en los Estados Unidos para acompañar a los americanos con la predicación del evangelio protestante a Puerto Rico. Sabes que aquí imperaba la iglesia católica apostólica romana, ¿verdad? La iglesia de hecho, el conflicto se da precisamente cuando los americanos entran y los españoles negocian a Puerto Rico, ¿verdad? Con los americanos para que entonces los españoles salgan. Obviamente con Cristóbal Colón y con la incursión de España en el 1593, si mal no recuerdo, llega el catolicismo romano a Puerto Rico y esa es la religión que trae, ¿verdad? Los españoles y los europeos. No obstante, cuando llegan los americanos, que los americanos ya en ese momento son mayormente protestantes, pues entonces vienen con su religión, vienen con sus fuerzas también cristianas y protestantes y traen entonces, y se dice que hubo esta reunión, que hubo un mapa, que se colocó un mapa de Puerto Rico y que las denominaciones protestantes decidieron en esa reunión a qué sectores, a qué áreas de Puerto Rico iban a ir a trabajar cada uno de ellos para no concentrarse solamente en un área o no chocar los unos con los otros. Así que se dividieron el norte, el sur, el este, el oeste, el centro de Puerto Rico, y cada una de estas denominaciones protestantes, que por eso les llamamos históricas, llegan a Puerto Rico y ya llegan con unas áreas de trabajo principalmente asignadas. Por eso vemos los presbiterianos trabajando más en el oeste. En el oeste. Vemos los presbiterianos más en el oeste, vemos los menonitas más en el centro de Puerto Rico, correcto. Vemos los bautistas en el sur, vemos en el este, vemos la Evangélica Unida y otras iglesias que también trabajan. La metropolitana, arriba están los discípulos de Cristo.
En el área, exacto, en el área de Bayamón y toda esta Correcto. área, los discípulos de Cristo son los que han predominado, ¿verdad? Hicieron ese trabajo. Y esto es importante porque en este marco histórico, se marca el inicio de grandes cambios y de grandes transformaciones sociales en la isla de Puerto Rico desde la perspectiva de la iglesia. Las denominaciones y denominadas iglesias históricas fundaron hospitales, fundaron escuelas, universidades, Así es, campamentos, así es, programas de servicios sociales así es. y de consejería. Podemos, por ejemplo, resaltar el Hospital Menonita. El Correcto, Hospital Menonita es un hospital que correcto, surge a raíz de este correcto. trabajo de la Iglesia Menonita en este centro Calleja y Bonito. Eso es un hospital poderoso hoy que está allí, que todavía está haciendo un trabajo y fue fundado. La Universidad La Interamericana. Interamericana, usted va a decir ahora, la Interamericana. La Universidad Interamericana de Puerto Rico es una universidad fundada también por un sector de la iglesia, me parece que fueron presbiterianos, si mal no recuerdo, y hacen este trabajo de fundar esta universidad en Puerto Rico. O sea, imaginémonos el trabajo social de estas aportaciones. ¿Sabes? Son aportaciones aparte de la predicación del Evangelio, aparte de traer el Evangelio protestante y de predicar el Evangelio y de fundar la iglesia y de ayudar a gente. Estas grandes aportaciones, por ejemplo, el Hospital Presbiteriano, que está en Condado, o sea, ese hospital es un hospital, El ahora tiene Presby, otro nombre, Presby, ahora tiene otro nombre, pero Ashford, el el Ashford, Ashford, ¿verdad? Porque Ashford Community. ahora por el área de la avenida donde está ubicado. No obstante, es un hospital fundado por la iglesia, por un grupo de creyentes. Y así, por ejemplo, los adventistas fundan la universidad en Correcto, Mayagüez. correcto. Y así hay muchas obras que quizás en este momento no se ven, no las vemos, o no las resaltamos. Y entonces muchas veces la pregunta es, ¿qué hace la iglesia? ¿O qué ha hecho la iglesia? ¿Verdad? Y obviamente ahora quizás el gobierno y las agencias de gobierno están más haciendo cosas y es lo más que se ve en la palestra pública. No obstante, la iglesia en su momento hizo y sigue Y haciendo, ¿verdad? sigue Sigue haciendo, apoyando, sí. seguimos apoyando, de hecho, y mirando a las comunicaciones, pues los medios de comunicación es interesante que la iglesia que la iglesia ha fundado, en este momento están dando cátedra de lo que son las comunicaciones y cómo están siendo aceptados, ¿verdad? Dentro de lo que es el trabajo de la iglesia y de la predicación del evangelio de Puerto Rico. Esta presencia protestante, el buen trabajo y la excelente aportación social de los evangélicos fueron precursores para ella, la llegada de los misioneros pentecostales y rápido el desarrollo del hallamiento que hemos resaltado, ¿verdad? O sea que ya este trabajo de la presencia de los históricos en Puerto Rico, 16, 17 años antes de que llegara el pentecostalismo, pues como que había de alguna manera abierto el camino para que entonces cuando llegó el evangelio pentecostal y todo este trabajo, pues ya también se había roto un poco esa barrera, ¿verdad? Esa diferencia y se había hecho un trabajo para esta presencia. Vamos a entrar un poquito a mirar sobre las comunicaciones pentecostales para entrar entonces en cancha con lo que tiene que ver con nuestro trabajo, Pastor, especialmente antes de que continúes, le pido de favor a toda nuestra gente, recuerde, dele share a lo que estamos hablando esta mañana, compártalo con otros. Esto es información que para los que nos están escuchando de otros lugares, como que están conectados con nosotros, República Dominicana, de México, de España, de Chile, Colombia, que están allí conectados, obviamente estamos mirando unos datos históricos de Puerto Rico, pero estos mismos datos históricos posiblemente se asemejan a los datos históricos de sus propios países también. Y que de alguna manera vemos cómo la contribución del evangelio ha aportado a todos los renglones de la vida humana. Y de hecho hay un libro que yo valoro mucho que se llama Impacto Demoledor, y presenta cómo el evangelio literalmente y las contribuciones que el evangelio ha provocado en la civilización y ha provocado en el mundo. Y ciertamente el evangelio ha sido lo que ha llevado hasta nuestros días, que ciertamente podamos disfrutar de tantas y tantos avances en la ciencia, en el arte, en tantas cosas. De hecho, muchos de los músicos famosos del mundo
en sus comienzos tocaron en las iglesias. Así es. Eran gente que eran muchachos de nuestras congregaciones y hoy son grandes músicos del mundo, reconocidos en el planeta. Comenzaron en nuestras congregaciones. O sea que la aportación de la iglesia ha sido poderosa. Y eso es interesante porque eso no solamente es en Puerto Rico. Cuando miramos muchos de estos cantantes famosos americanos, igualmente salen de los coros de las iglesias, de los coros de las congregaciones, ¿verdad? Y de allí despuntan. Mira, habíamos dicho hace 2 semanas atrás que obviamente a raíz del movimiento de allanamiento de la calle Azusa, se convierte Juan L. Lugo allá en las islas de Hawái y viene a Puerto Rico. Y llega en 1916. Y ahí comienza lo que es el trabajo de la obra pentecostal en Puerto Rico, con Juan L. Lugo y otros misioneros, 5 o 6 misioneros adicionales que llegan con él a raíz de 1916, 17, 18. Esos primeros 2 o 3 años que trae a estos misioneros pentecostales para hacer un trabajo importante en Puerto Rico. Y el pastor e historiador pentecostal David Ramos Torres escribió un libro. Y el libro se titula Historia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Dice el eslogan, una iglesia ungida para hacer misión. Ese es el título y el eslogan del libro de David Ramos Torres, que todavía lo tenemos con nosotros. Y David Ramos Torres es el historiador de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, y él escribe este libro sobre la historia del pentecostalismo, una iglesia ungida para hacer misión. Este documento recoge precisamente la historia del pentecostalismo en sus inicios, especialmente él obviamente lo enfoca hacia el trabajo específico de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, pero al fin de cuentas es la historia del pentecostalismo, porque realmente es la primera iglesia, ¿verdad?, que surge en Puerto Rico desde el punto de vista del movimiento pentecostal, indistintamente, ¿verdad?, las diferencias históricas que puedan haber con relación a algunas cosas que no vienen a la mano identificar en este momento. Ramos Torres conecta los inicios de la obra pentecostal en Puerto Rico y la llegada de Juan L. Lugo a los orígenes de la organización de la Iglesia de los Pentecostales MI, aun cuando sabemos que existe una pugna histórica por la pertenencia de este primer esfuerzo, no es relevante para nosotros en nuestra discusión. Más bien consideramos apto resaltar el reconocimiento que hace David Ramos Torres a la tarea comunicativa de la Iglesia Pentecostal en Puerto Rico desde sus inicios. Al final del libro, David Ramos Torres incluye una serie de apéndices. El segundo de estos apéndices, en la página 413 de su libro, él lo titula Ministerios de Comunicaciones, Ministerios de las Comunicaciones. En la introducción de este apéndice, el autor dice David Ramos Torres en ese apéndice, esta iglesia practicó desde sus comienzos una fuerte tarea comunicativa. Primero a través de las comunicaciones interpersonales, de vecino a vecino, es decir, a nivel individual, dando de gracia lo que de gracia había recibido en la forma más personal posible. Así también en el trabajo en la calle, las escuelas, más tarde en las oficinas, universidades, etc. Sin embargo, la significación en esta área de las comunicaciones, en este espacio o en este libro, dice él, es referente al uso de los medios masivos de comunicación social. Ramos Torres comienza narrando la trayectoria de los medios de comunicación social en la Iglesia de Dios Pentecostal y que el pentecostalismo ha utilizado en Puerto Rico y en el mundo para anunciar las buenas nuevas de salvación, enseñar y establecer doctrinas y las doctrinas fundamentales del movimiento pentecostal y de su organización. Ramos Torres comienza mencionando el surgimiento de la primera revista. Este primer proyecto se inauguró bajo el nombre Nuevas de Salvación. Fíjate que es interesante, ese primer proyecto de esta revista, y se origina, Pastor Semidey, en el año 1918. Wow. Fíjate que el pentecostalismo llega en 1916
Y ya en el 1918, 2 años después, como hemos estado resaltando, viendo ellos la necesidad de tener un medio de comunicación en masa donde ellos pudieran llegar, ¿verdad? Porque sabemos que se utilizaba la carta, se utilizaban distintas cosas, las epístolas de ese momento, ¿verdad? Las cartas que se enviaban para trabajar. Recordemos y miremos el contexto. Es una iglesia naciente, no hay sistemas de comunicación en masa, se surge un movimiento donde comienzan los líderes a surgir en Ponce, en este movimiento, pero inmediatamente se mueven a Arecibo, se mueven a Mayagüez, se mueven a San Juan, se mueven a Humacao, donde la obra pentecostal tuvo un gran impacto. Entonces, ¿cómo tú logras transmitir y fomentar la doctrina? La unidad de pensamiento, la unidad de este esfuerzo para que todo el mundo estuviese en la misma página, diciendo lo mismo, enseñando lo mismo. Y acuérdate que en este proceso, las dudas, las preocupaciones van surgiendo en el camino, porque no es algo que está estructurado, no tienen una universidad, no tenían un instituto, no tenían algo donde le daban formación a ese líder. Ese líder se formaba en el camino, ¿verdad? Se formaba en eso. Entonces, se ven en la necesidad de levantar este medio de comunicación en masa para poder trabajar con esto. Y en 1918... Pastor, perdóname que te interrumpa, pero lo que estás diciendo es poderosísimo, porque estos escritos, ciertamente lo que están tratando de redundar es que ante la ola y a la avalancha del evangelio, lo que la gente está recibiendo le puedan dar estructura y que de alguna manera dentro de lo que la gente está recibiendo no se desvirtúe en pensamientos que ciertamente se fueran y fueran irracionales porque lo que reciben es una novedad, es la experiencia del Espíritu, están recibiendo un mensaje nuevo y pudiera que eso que está dándose de manera extraordinaria se perdiera y se convirtiera en procesos de aberración bíblica. Pero por eso es que se trae este periódico para mantener esa unidad, para aclarar dudas, para establecer en qué creemos y en todo ese tipo de cosas que me parece que son muy importantes, Pastor, lo que tú estás trayendo como un medio de comunicación. En un momento donde no había nada más, lo que había había que escribir, no había más nada. Había que escribir y eso nos lleva a la iglesia primitiva. O sea, las epístolas pastorales, las epístolas apostólicas de Pedro, de Pablo, o sea, son precisamente eso, respondiendo a la necesidad de la iglesia y atendiendo las situaciones que se estaban dando. Fíjate que Juan L. Lugo, David Ramos cita a Juan L. Lugo en este aspecto de lo que tiene que ver con la revista Nuevas de Salvación, que se llamaba en ese momento. Dice que para el mes de febrero de 1918 vio por primera vez la luz la publicación del vocero de la nueva entidad religiosa. El director y redactor de esa revista para ese momento, el hermano Francisco Ortiz Hijo, hombre que desde sus pequeñas páginas establecía las doctrinas fundamentales de la Biblia, los principios de la obra y a la vez contribuía con los nuevos pastores que hacían el trabajo instruyéndoles en el conocimiento de la palabra de Dios mediante a menos estudios bíblicos que eran la necesidad apremiante para esa ocasión. El Instituto Bíblico. El Instituto Bíblico. Sí. Instituto Bíblico y medio de comunicación. A la misma vez. Que es nuestro enfoque aquí. Fíjate cómo entonces la iglesia en ese momento, con las herramientas que tiene, con lo que tiene. Aquí no hay radio. Todavía la radio ni siquiera había surgido en ese momento. No había internet, no había obviamente nada, no había televisión, no había nada. No había, y el teléfono, yo creo que ni siquiera todavía tampoco estaba la facilidad del teléfono. Tenían los líderes, estos líderes, uno se los imagina, Pastor Semidey, estos hombres moviéndose por Puerto Rico. Imagínate que hoy, cuando a ti o a mí, y obviamente nosotros somos gente que nos movemos con cualquier facilidad porque ya estamos adiestrados para movernos en Puerto Rico por distintos lugares, pero todavía hay resistencia. Mira, el otro día, Pastor Semide, yo tuve que ir al monte de Jayuya, al Cerro Punta en Jayuya, eso fue la semana pasada.
Brother, eso me tomó en una guagua con las carreteras y los expresos que tenemos ahora. Yo me eché casi 3 horas y media desde mi casa hasta el cerro en Jayuya. Yo decía, pero ¿cómo es posible? No llego. Ahora imagínate eso en el 1916, A 17, caballo, 18, a caballo, carreta, a carreta. días y días, hermano. Si había un medio de transportación, un vehículo, creo que si mal no recuerdo, habían trenes también que transportaban la caña y demás. Sí. Pero con todo eso, yo nunca pasé por La Piquiña. Yo no sé si tú llegaste a utilizar. Yo llegué a ir a La Piquiña, llegué a pasar por ahí para Cabo Rojo con mis papás, cuando veníamos de Carolina para Cabo Rojo. Y cuando hablamos de La Piquiña, para la gente que nos ve y nos escucha y quizás no sabe, es una carretera que era la carretera principal de Puerto Rico para conectar el norte con el sur. Es correcto. Para conectar el norte con el sur o el sur con el norte. Entonces, es una carretera por la montaña donde obviamente parece que tiraron un burro a caminar para marcar el camino, y según el burro se iba moviendo, pues así iban marcando la carretera, y eso fue el resultado de lo que surgió la carretera La Piquiña, ¿verdad? Así mismo. Así que decía que equipo La Piquiña, uno decía, ay, Dios mío, esa ruta es terrible. Eso era como tú recuerdas el pensamiento de los que, cuando se habla de la historia del Peloponeso, la parte esta de Grecia, allá el Peloponeso, que después, por eso después construyeron el canal de Corinto. El canal de Corinto, cortaron allí, hicieron porque cuando tú para bajar, decía, el que tenga que viajar por el Peloponeso, que es la parte sur de Grecia, y volver a subir, el que tenga que ir por esa parte, que deje el testamento hecho. O sea, no se le garantizaba la vida. Así era. Así que, como dice Lugo en esta historia, la revista se constituyó en el vocero, la primera voz oficial del movimiento pentecostal en Puerto Rico. El propósito de la revista era mantener comunicados a los pastores, a los líderes y a los recién convertidos del trabajo que se continuaba realizando alrededor de toda la isla. Se publicaron testimonios de sanidades, fíjate qué poderoso, bautismos en el Espíritu Santo y artículos interesantes y de interés general. O sea, qué poderoso es el medio de comunicación, ¿verdad? Para amarrar el movimiento. Y es interesante porque antes, pastor, usted leyó ahorita que también los otros medios anunciaban la campaña. O sea, habían otros medios que también anunciaban las actividades de la iglesia. Y yo recuerdo que también durante los años, aún en la televisión, yo veía anuncios de campañas evangelísticas que salían por televisión, pero ya eso no pasa. O sea, actualmente ya las emisoras, en términos de la televisión, aún hasta los periódicos ya no anuncian las actividades, a menos que uno no pague o lo que sea, pero ya no hay un anuncio de las actividades como antes ocurría hace muchos años, te hablo de hace muchos años atrás. Correcto, sí, porque hubo un tiempo, claro, esto que estamos leyendo de esta revista es mucho más temprano, ¿verdad? Esto estamos hablando aquí de los años 18, y la campaña de Olazábal que hablábamos anteriormente fue en el 33, 22, 33, pero hubo un tiempo a raíz de que surgieran las emisoras que llamamos seculares, que estas emisoras tenían como la FCC les imponía que como servicio público, los domingos ellos le dieran espacio a las iglesias. En ese momento era como un requisito que la FCC le otorgaba, ¿verdad?, al teniente, al que tenía la licencia, al fideicomisario de la licencia, ¿verdad? Porque las licencias de la radio son fideicomisos, o sea, un permiso que te otorga la FCC para que tú operes un canal de radio, pero eso no es tuyo. O sea, eso no es de las emisoras de radio, las licencias no son de un individuo ni de un grupo. O sea, el espectro de la señal de la radiofrecuencia pertenece a la FCC. Que tú lo solicitas y te permiten montar ese canal de radio ahí, sí,
pero tú tienes que cumplir con unos requisitos, especialmente los requisitos de servicio público, de atención, de trabajar con la gente. Tú puedes hacer muchas cosas, puedes hacer programación, puedes vender anuncios, pero tienes que cumplir con los servicios públicos de cada estación. De hecho, hay un documento que la gente de radio tenemos que cada 3 meses colocar y justificar los servicios públicos que hemos trabajado en esos 3 meses, qué problemática social se ha identificado en la comunidad X en este momento específico y cómo este medio de comunicación ha trabajado para hacer una aportación a eso. Y es interesante porque si no se cumple con eso, la emisora tiene el riesgo de ser multada y tiene el riesgo de perder la licencia. Así que ese fideicomiso, ¿verdad? Es importante que se entienda esto. Y entonces, en ese momento histórico, lo que pasaba era que dentro de ese requisito se le pedía a las estaciones de radio que tuviesen, por lo menos los domingos, algunas horas dedicadas a lo que era la iglesia, la predicación, el evangelio. Y entonces, por eso veíamos, y lo vamos a ver un poquito, quizás la semana que viene vamos a entrar a mirar cómo comienzan a surgir programas del movimiento pentecostal en emisoras seculares. Y vamos a ver algún dato muy interesante, Pastor Semidey. Vamos a ver. Pastor, sé que la nota está buena, pero ya tengo por ahí corriendo a nuestro próximo invitado. Y sin lugar a dudas, lo que estás presentando es poderoso. Me encantan estos elementos históricos y cómo la iglesia ciertamente ha podido trascender y no tan solo participar en actividades y el poder anunciar el reino a través de otros medios, sino que también la iglesia fue adquiriendo los propios suyos y fue trabajando para lo que es hoy. Pero ciertamente, pastor, el tiempo se nos ha ido de manera interesante. Se nos terminó el tiempo. Solamente voy a decir esta línea que esto provocó un avivamiento en la fe, manteniendo así el entusiasmo en los creyentes, ¿verdad? Aparte del efecto de la revista y lo que estaba comunicando. Y el dato que te iba a decir, porque para que sé que te va a alegrar, es que vamos a mirar la semana que viene, si llegamos allí, si Dios lo permite, el surgimiento de un gran hombre de las comunicaciones en Puerto Rico, el surgimiento de Ramón S. Olivencia. Y vamos a ver cómo este señor, que era la voz, una de las voces más importantes de la radio en Puerto Rico, llega a la radio con su pastor, que su pastor lo identifica dentro de la congregación para que lo ayude a hacer un programa de radio en Mayagüez, y ahí lo identifican como una voz importante para la radio, y ahí surge el comunicador, el locutor Ramón S. Olivencia desde la rama de la iglesia, que es quien lo trae para hacer un programa de radio cristiano. Poderoso. Cómo la iglesia hace contribuciones extraordinarias. Así es. Ahí vamos a ver varios de esas contribuciones. Poderoso. Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse contigo, con tu ministerio, con lo que ciertamente Dios está haciendo? Que el Redentor en estos días tuvo un tiempo de maratón y me parece que fue un tiempo maravilloso para la gloria de Dios. Así es, muy poderoso, muy agradecido de toda la gente de ti, especialmente, ¿verdad? Que estuviste varias horas con nosotros en este esfuerzo. La gente del Tu Hablemos, ¿verdad? Que también estuvo con nosotros, el pastor que me sigue ahora, Pastor Luis Berríos. Luis Berríos, pastor bautista, que le apreciamos y le recordamos con mucho cariño también, que hizo una gran aportación poderosa. Gracias a todos por el esfuerzo y a todos los que aportaron. 751-1310, el teléfono de nuestra oficina, 787-751-1310. Y jrivera104@gmail.com es mi correo electrónico, jrivera104@gmail.com. Gracias, Pastor Semidey, nos escuchamos el próximo viernes. Un abrazo, hermano mío, y que tengas un excelente fin de semana, brother, tremendo. Un abrazo.